Hey, gracias por estar aquí. Mi nombre es Jesús y esto es Inefable Podcast y el día de hoy tenemos una criminóloga como invitada. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Vienes desde dónde? Desde Tepatitlán, de Ok, aquí cerca. Está está no, cerca. no tan cerca, ¿verdad? Sobre tu descripción de criminóloga, me gustaría saber primero por qué estudias de criminología. ¿Qué te sucedió? Como para que estudias criminología. Ay, la pregunta del millón. Bueno, eso nos lo preguntaron, yo creo que casi en cada semestre de la carrera. Aclara, yo soy recién egresada de la carrera en criminología, la estudié en la Universidad de Guadalajara. Cada semestre casi nos hacían la misma pregunta y cada semestre contestaba algo diferente. Ok. Al principio te podría haber contestado que era porque me gustaría en ese momento entender el comportamiento, en casos más específicos el comportamiento criminal. Ujú. Entonces, eso era más o menos por la línea que en ese momento era mi intención estudiar criminología. Ya conforme fue avanzando la carrera, mientras fueron avanzando los semestres, realmente mi respuesta era no sé. La Ok. verdad ya no sabía el por qué estudiaba, porque sí llegué a un punto en el que me abrumé un poco por tantas vertientes que te podías especializar, que te puedes especializar Ujú. dentro de la criminología. Pero siento yo que logré encontrar mi camino, Ujú. casi al final, una lucecita, porque, por ejemplo, yo al principio me gustaba mucho el sistema penitenciario. Ajá. Entonces, si a mí me preguntas por qué estudié criminología en ese momento de mi estudio, en esa etapa universitaria, yo te hubiera respondido porque a mí me gustaría trabajar en una penal, ¿no? En Puente Grande en ese momento, ¿no? Con ya personas procesadas, con personas privadas de su libertad. Pero en este momento de mi vida, en este momento de mi carrera, logré encontrarle sentido y amor por la criminología en otros puntos, en otras vertientes. Entonces, en estos momentos yo te podría responder que yo elegí estudiar criminología porque me gusta aprender a tener empatía, a conocer, a saber, conocer y respetar las historias de vida que tiene cada persona en cada uno de los contextos que nos tocan hacer, que nos toca vivir. Entonces, ese es uno de los motivos principales por el cual yo decidí estudiar criminología. Y, por ejemplo, un motivo o alguna razón que te haya hecho empatizar, así precisa, por ejemplo, algún caso que te haya hecho empatizar con alguien que antes no hubieras empatizado, ¿cuál sería? Con todas aquellas personas que ejercen violencia. Ujú. Para ser más específica en contextos familiares, para Ujú. todas aquellas personas que son padres, que son madres y de alguna u otra manera ejercen violencia desde física, psicológica, económica, a sus parejas, a los hijos, a las hijas. Entonces, esos fueron uno de los casos principales que yo recuerdo haber dicho, entiendo completamente, Ujú. entiendo tal vez el por qué en este punto de tu vida tú actúas así. Ujú. Entonces, los casos de violencia familiar son unos de los casos principales, casos más específicos, ejemplos más específicos en los que Ujú. yo aprendí a empatizar. ¿Y crees que, o sea, juzgamos así como sociedad normalmente, o es malo juzgar a las personas por su comportamiento sin tener en cuenta como el contexto en el que vivieron? ¿O conforme el tiempo que has pasado, en cuanto a la primera respuesta que quería saber sobre el comportamiento de la, como mentes criminales y así, ahora ya te das cuenta de que cuánto tiene que ver, ¿no? El contexto en el que se desenvuelven desde que son pequeños hasta que terminan haciendo actos de violencia o conductas contra otros, pues. Mm, Socialmente, sí juzgamos y siempre vamos a juzgar. Ujú. Y es una parte muy importante que tienes que tener en cuenta
cuando te inclinas por las ciencias sociales. Ujú. Pudiese ser derecho, psicología, criminología. En este caso que estamos hablando de la criminología, pues algunas personas ya lo han de saber, algunas tal vez no, pero es una ciencia multidisciplinaria. Esto quiere decir que se compone de muchas otras ciencias, por ejemplo, como ya lo mencioné, psicología o derecho principalmente. Y hay una cuestión que socialmente siempre vamos a juzgar. Y eso está casi en el ser, ¿no? En lo natural de la persona. Y sí es muy importante tener los antecedentes de la persona, sus antecedentes sociales, familiares, de niños, si esa persona sufrió violencia, de qué tipo, si creció normalizando, si dentro de su mundo la violencia es esto lo que él conoce o ella, pero legalmente se juzga por lo que se hizo, no por lo que eres, por lo que viviste. Sí. Entonces, si preguntas que si está bien o tendemos a juzgar, socialmente sí, y para desempeñar lo que significa ser criminólogo o ser criminóloga, muchas veces tienes que aprender a fusionar tus ideales, tu persona, lo que tú crees, lo que tú eres, lo que tú piensas, con el ser profesional. Muchas veces hay cosas que van a ir en contra de lo que tú como persona aceptas, ves bien, ves mal. Entonces... Tienes que dejar un poco de lado eso, ¿no? Sí, bueno, yo he escuchado, yo he leído muchos criminólogos, muchas criminólogas que dicen, es que yo como criminóloga, como criminólogo, no estoy de acuerdo en que una persona privada de su libertad, en este caso una persona que se encuentra en reclusión, en una penal, tenga derechos. Porque pues es un castigo, ¿no? Está pagando algo, entonces yo no estoy de acuerdo que tenga derechos. Entonces esto va en contradicción con lo que nos enseña la criminología, ¿no? Con lo que estudiamos, porque si tú dices yo soy criminóloga, yo soy criminólogo, significa que tú estudiaste o que tú aprendiste a apostar por la reinserción social, y esto significa apostar que las personas privadas de su libertad, las personas que ya fueron juzgadas, las personas que ya han sido procesadas, tienen derecho a... Entonces... Como lo que hace Reinserta, ¿no? De Saskia y Rivera, que es básicamente la parte de la reinserción social. Sé que en algunos lugares como en CLEU está criminología criminalística, pero ¿cuáles serían las diferencias, por ejemplo, entre la criminología y la criminalística? Que normalmente la gente suele asociar como de que un criminólogo es un levantamuertos cuando el trabajo es bastante diferente, pero ¿cuáles serían las diferencias entre esas dos? Sí, hay... diferencias abismales en lo que desempeñan tal vez un médico legal, un criminalista, un criminólogo, ciencias forenses. La criminología y la criminalística es algo que tenían confusión muchos compañeros y muchas compañeras que ya iban hasta en segundo semestre de la carrera. Porque, por ejemplo, donde yo la estudié, como ya mencionas, hay algunas universidades que ofertan ambas y hay algunas universidades que las ofertan por separado. La mía solamente, pues, es criminología. Entonces, sí hay mucha confusión y siempre decimos lo mismo. Hay mucha confusión por las series de televisión, ¿no? En el que un investigador policial, una investigación, hace todo el labor y todo le sale y todo resuelve. Y realmente, y menos en el sistema de justicia que tenemos en México, eso no es posible, no existe, no existe. Entonces, si... Cuando me preguntan, ok, yo quiero estudiar criminología, qué padre, ¿no? O escuchan, yo estudié criminología, por ejemplo, cuando vamos a dar clases, etcétera. Y dicen, qué chido, yo quiero estudiar eso, porque a mí me gusta ver los muertos, ¿no? Entonces, cuando les digo, a ver, primero hay que... investigar qué es. Investigar realmente qué es criminología, criminalística, porque incluso hay muchas universidades que te dicen, ok, oferto la licenciatura en criminología y está un perito
Ujú. en el lugar de intervención, con su trajecito y Ujú. todo, y está esa imagen y se estudia criminología. Ujú. Sí, Cuando sí, son sí. dos cosas totalmente diferentes. La Con una cinta criminología... amarilla, ¿no? Sí, Así. sí, 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 de no cruzar, bla, bla, Ujú. bla. Entonces, la criminología es entender el delito, ¿no? Las conductas antisociales, asociales, es entender el delito, ¿ok? Apostar por la reinserción social. Ujú. Es una ciencia de paso, ¿ok? Derechos humanos, psicología criminal, ¿ok? Sociología, Ujú. es una fusión de derecho, psicología, psicopatología, psiquiatría, ¿ok? Que te ayudan a comprender el hecho conductual. Ujú. ¿Ok? En este caso podría ser de un delincuente, Ujú. de víctimas, ¿no? De victimarios, de víctimas. Ujú. La criminalística te explica más con datos científicos el cómo, cuándo, dónde, cómo sucedió, ¿no? Balística, todo eso. Ujú. Un hecho delictivo. Ujú. ¿Ok? Cómo, cuándo, dónde. Ahora sí vemos lo que son peritajes en Ujú. balística, peritajes en hechos de tránsito, Ujú. peritajes en el lugar de intervención, Ujú. peritajes en documentación. Hay Ujú. un sinfín de peritajes, entonces la criminalística se enfoca más en explicarnos el cómo sucedió un hecho, ¿no? Ujú. Y la criminología nos ayuda a entender el por qué sucedió. Y cómo poder evitarlo, ¿no? Ajá, Prevenirlo. para su prevención social, Ujú. que es uno de los fines de la criminología, que es la prevención. Ujú. La prevención de conductas y delitos. Sí, hay una confusión normalmente entre decir cuando una persona es introvertida, ¿no? Que dice, soy antisocial. Y antisocial, pues no, no significa eso realmente. Las conductas Ajá, antisociales o antisociales o asociales. Ajá. asociales, sí. Sí, ¿Cuáles serían las es un diferencias? término, Ajá. ajá, un término que se confunde muchas veces cuando una persona es un poco retraída, Ujú. que no le gusta socializar o que sus grupos de socialización son muy pequeños, bla, bla, bla. Entonces ahí es cuando decimos que una persona es asocial. Cuando decimos que una persona es Antisocial. antisocial, ya referimos a una persona que transgrede las normas, ¿no? Ujú. Las normas que se tiene, Establecidas. ajá, Ajá. en ese lugar, que tiene la sociedad, Ujú. o si hay un reglamento, o aquí pues la constitución política, Ujú. ¿no? El O sea, código ya penal. hace cosas ilegales, agrede, Ajá, o agrede a otros, ¿no? Puede ser así. Ajá, pero no es entendido como, o sea, como normalmente se entiende, ¿no? Como si fuera como un poco introvertido, retraído, pero no, más bien sería que haga conductas, pues, extrañas, mal vistas, o que ya tiendan a ser ilegales, ¿no? sí, Las que conductas están antisociales. socialmente aceptadas Ajá. muchas veces. La cultura que se tiene tal vez en este estado o en esta parte del municipio es muy diferente tal vez a conductas que son asociadas o son bien vistas socialmente en otro estado, Ujú. en otras partes de México o hasta hasta en otro país. Entonces sí va más allá, tal vez no hay reglas establecidas penalmente, pero hay reglas socialmente que todos por algún motivo sabemos, las Como por aceptamos contrato social, y ¿no? Ujú. y las cumplimos. Ujú. ¿Cuál sería, por ejemplo, el trabajo que has hecho en la comisaría del estado? O sea, que he visto que sales en foto y todo eso. ¿Qué es lo que haces ahí? O sea, ¿cuál es tu papel o qué desempeñas ahí? Ah, tuve acercamiento con la comisaría del municipio de Zapopan, Ujú. específicamente con el área de policías con capacidades para procesar, que es el Ok. grupo Cóndor, que Ujú. son los que cuando hay un hecho delictivo, una muerte, un accidente, un robo, algo, ellos acordonan el lugar, hacen el levantamiento de los indicios, recogen Ujú. indicios. Entonces, esa es un área criminalística. Ok. Pero ustedes dijeran, no, pues, ¿qué papel tiene que hacer un criminólogo si realmente esas instituciones no manejan, por ejemplo, un peritaje en criminología? Ujú. Muchas veces ni siquiera se sabe qué es un peritaje o qué puede aportar un peritaje en criminología para la investigación policial, la Ujú. investigación criminal. Tuvimos acercamiento porque nos invitaron dentro del aniversario de esta unidad de Cóndor
a dar un pequeño taller, una pequeña charla del papel, porque muchos elementos, muchos policías que conforman esta unidad son tanto criminalistas como criminólogos. Okay. Pero solamente en esa situación, en esa área solo ejercen lo que es la criminalística. Uh-huh. Y muchas veces no sabemos cómo abordar los hechos desde la manera criminológica. Uh-huh. Nosotros hicimos, recuerdo, con mi grupo de la universidad, una representación de un hecho delictivo en el que era el típico robo conejero. Uh-huh. Que es en el que te esperan afuera de los bancos, llega uno, te distrae, ya te está esperando el otro. Entonces, es uno de los delitos pues más comunes aquí en Jalisco. Uh-huh. Entonces, por eso representamos eso. Y de ahí quisimos hacer una reflexión de muchas veces, tal vez, el perfil victimológico que se hace las víctimas, ¿no? ¿Cómo identificar si yo soy una víctima potencial de ese delito? Cómo escogen a sus víctimas, cómo yo como ciudadano, como ciudadana puedo contribuir a que a mí a ser un blanco fácil y me suceda mucho este tipo de... a ser vulnerable, ¿no? Entonces, desde el perfil victimológico hasta el perfil victimario, que es qué tipo... el modus operandi, todo eso. Entonces, el perfil criminológico que abordamos es tanto a las víctimas como al victimario y los perfiles y las formas en que desarrollan, ¿no? En las formas en que se ponen de acuerdo, como el modus operandi, vaya, de estos delitos. Porque no es casualidad, ¿no? O sea, todo tiene un modus operandi y supongo que depende, como dices, o sea, la zona geográfica o así, hay distintos tipos de abordaje para asaltar a alguien, por ejemplo, ¿no? Supongo hay algo que se llama dentro de la criminología, que es la criminología ambiental, que nos explica cómo nuestro entorno en el que vivimos, cómo desde una planta, una pared, una piedra, un poste, puede contribuir a que suceda o no un hecho delictivo, ¿no? Desde una iluminación, desde que si es visible, desde que si una persona pasa, se alcanza a distinguir o no. Entonces, la criminología ambiental nos explica sobre cómo el espacio en donde nos desarrollamos contribuye, ¿no? A que sea propenso a alguien a ser asaltado, así. Sí, a un delito. Entonces, desde ahí, desde un espacio geográfico, desde los perfiles de las personas, se explica el cómo sucede, el por qué sucede y cómo podemos prevenirlo, que esa es la parte más importante. Más allá de entenderlo, el cómo podemos prevenir que siga sucediendo. Y hablando, por ejemplo, de la prevención, sé que has tenido un trabajo que me parece muy interesante con niños. ¿Cómo podemos, como país, como sociedad, a contribuir a la prevención del delito en menores? O sea, o que ese menor en algún momento se vaya a convertir en un posible asaltante, en un posible violador, en alguien que cometa todo ese tipo de cosas. O sea, ¿se puede trabajar desde que son niños esto? ¿O es algo que irreparable en el tejido social? Sí, claro. De hecho, la prevención primaria, que es precisamente abordar a nuestros niños, niñas y adolescentes en sus procesos para que en un futuro no vaya a suceder, ¿no? Tratamos de prevenir mucho antes de que suceda. Entonces, la prevención primaria, deberíamos apostar más por la prevención primaria, porque pues nuestros gobiernos, y más específicamente en México, prevenimos ya que pasó, ¿no? Ya que pasó, pensamos qué hacer, si bien nos va, pues. Entonces, muchas veces... no es por prevención. Tenemos que prevenir, tenemos que antecedernos a que suceda, ¿no? Con los niños, niñas y adolescentes con los que trabajo en el área de prevención social, principalmente en el área de criminología educativa, que es la prevención mediante pláticas, talleres, actividades en las escuelas, desde los chiquitos y chiquitas de preescolar hasta niveles preparatoria, en el que obviamente se hace un estudio previo, dependiendo la zona en que se encuentra
esa secundaria, esa primaria, ese preescolar, de cuáles son las problemáticas que principalmente se presentan ahí. Porque, por ejemplo, en un área tal vez más céntrica, donde asisten niños, niñas de familias tal vez más céntricas, más conservadoras, pudiesen ser, hay problemáticas diferentes a que si vamos y atendemos un colegio que se encuentra en otra zona geográfica del municipio, en otra zona geográfica del estado. O una zona rural. Ajá, una zona rural, por ejemplo. Entonces, principalmente es identificar las problemáticas que se tienen, las problemáticas que se pudiesen tener, para ver de qué manera, de acorde a la edad que se tiene, al grado que manejan, las podemos atender. Más allá de prevenir que esos niños, niñas o adolescentes sean futuros delincuentes, futuras delincuentes, también lo que abordamos mucho en la prevención en las escuelas es que ellos sepan identificar que ellos pueden ser tanto víctimas, pero principalmente víctimas, perdón. Que pueden ser victimarios, lo dije al revés, victimarios como pueden ser víctimas, ¿no? Ajá. Muchos de los casos que vemos en el sistema educativo son niños, niñas, adolescentes que viven violencia, que son víctimas de violencia y ellos ellas no han identificado que están viviendo violencia, ¿no? Por esta sociedad que normaliza, ¿no? Las redes sociales también los ha llevado y ya el uso a edad tan temprana que se da, los lleva a desensibilizarse, a normalizar la violencia, entonces eso los hace partícipes de un círculo de violencia que muchas veces ni saben que están dando vueltas en un círculo de violencia. Entonces, principalmente la prevención les ayuda a identificar conductas de riesgo para ellos, ¿no? Para ellas, y con eso evitar que ellos y ellas también se conviertan en posibles victimarios. Sí, y también que no se vea esta como figura aspiracional, ¿no? Porque podemos ver, no creo que sea la causa, pero sí podemos ver que de alguna forma se ve como una figura idealizada, las figuras de los narcotraficantes, de la gente así. O sea, creo que las series y las películas nos han hecho ver como si fuera incluso algo que muchos niños lo ven como si fuera en esa situación, como si fuera una especie de héroe o una especie de ideal, ¿no? Y creo que cuando les enseñas qué es lo que, desde dónde debería partir, es cuando ya los ven con cierta lejanía, ¿no? Porque si ves una situación social similar a la persona con la que estás viendo la serie, por ejemplo, pues creo que se tiende a identificarse con el otro, ¿no? Y en este caso lo ven como una figura aspiracional. Y creo que la educación en este caso, o sea, puede ser preventiva para esto. Justamente cuando hablabas de lo de la prevención y sobre ver ciertas conductas, me vino a la mente los casos que hay en México acerca de la pedofilia, ¿no? Y también de la educación sexual, que mucha gente está en contra, pero que yo estoy muy a favor porque gracias a la educación sexual en los niños pueden identificar cuando no sé, un tío se está pasando lanza, o una persona que normalmente tienden a ser familiares cercanos o personas cercanas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras cuál es la importancia de la educación sexual en los niños, porque ya sé que hay gente como conservadora que tiende a pensar que eso los va a hacer como que tengan una vida sexual activa más rápido, pero precisamente creo que es lo contrario. Bueno, no lo contrario, sino que tiende a disminuir estos casos, ¿no? En donde hay abusos hacia los niños o niñas. Es una situación muy complicada porque muchas escuelas pues sí, depende la ideología con la que se lleve la escuela, si tienen o no educación sexual, ¿no? Y muchas veces se piensa que pues eso te lo van a enseñar en la escuela, cuando debe partir de tu casa. Entonces sí es una situación muy complicada.
sí me gustaría puntualizar que nosotros cuando intervenimos en alguna institución educativa, nuestro deber es identificar y derivar el caso, ¿ok? Ujú. Nosotros no nos podemos meter a resolver el Ujú. caso, a investigar, a resolver la situación, ¿no? Nosotros como profesionales, nuestra labor es identificar y derivar a la institución que se encarga de darle continuidad a ese tipo de casos. Entonces, dentro de la educación sexual, sí es muy difícil y es muy diferente, depende del nivel académico en el que estés interviniendo. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de preescolar, Ujú. lo principal que vemos como importante es que ellos aprendan a llamarles a las cosas como son. Por su nombre. Sí, Ujú. por su nombre, ¿ok? Porque ha habido muchos casos, ¿no? De que niñas, niños chiquititos van con su mamá y, ay, mi primo me agarró mi galletita, ¿no? Ujú. Entonces, pues uno escucha eso y no se le prenden los focos de Ujú. alarma. ¿Por qué? Porque a esos niños, a esas niñas, se les ha enseñado a llamarles a sus partes íntimas con otros nombres, Ujú. porque pues así es la educación sexual que se les está dando en casa Ujú. y en la escuela muchas veces no se tiene. Ujú. Entonces, el principal labor que tenemos para prevenir el abuso sexual infantil es aprender a que ellos conozcan su cuerpo, a las partes de su cuerpo y que hay zonas íntimas que solamente ellos pueden tocar. Ujú. Entonces, esto nos ayuda mucho a que tanto los padres, las madres o las autoridades en las escuelas, los maestros, maestras, que son los que más tienen acercamientos en las aulas de clase, se les facilite el identificar situaciones de riesgo Ujú. que puedan tener los niños, las niñas o los adolescentes, porque también vemos adolescentes secundaria menor, que son pues primero de secundaria o primaria mayor, que ya son los últimos grados de la primaria. Ujú. Situaciones de abuso que realmente suceden o no se pueden prevenir por cuestiones de educación sexual, ¿no? Que están muy atrasados en educación sexual. Entonces, sí es un tema muy, muy importante. Obviamente, para esto nos capacitamos, ¿no? Ujú. Porque sí hay situaciones que hasta nosotros nos podemos meter en problemas legales, Ujú. podemos meter en problemas legales tal vez A la institución. a la institución. Entonces es una situación muy complicada Ujú. que cuando somos nada más interventores en prevención tenemos que Ujú. saber manejar. ¿Y por qué decidiste trabajar con niños de las demás áreas que pudiste haber elegido? ¿Por qué elegiste con niños? Yo principalmente estaba enfocada en el área penitenciaria, Ujú. entonces pues es un ambiente totalmente diferente. Yo casi a mis primeros acercamientos en la criminología educativa fueron casi así como por accidente. Ujú. Me quedé en esa área en estos momentos porque para empezar a trabajar con niños y niñas es como una terapia. Ujú. Puedes tener un mal día, puedes llegar de malas al trabajo, pero ver así caritas que se ponen felices cuando tú llegas y ves que todos los niños y las niñas se ponen en sus ventanas y ya llegaron los de prevención y se ponen Ujú. felices. ¿Por qué van a perder clases? Porque les ponemos actividades chidas, porque es una clase libre. Muchas personas, o sea, muchos y muchas la ven de diferente manera. El acercamiento es lúdico, ¿no? Para que Sí. pueda ser comprensible por Sí, ellos. claro que sí. Tenemos que saber cómo hablarles. Entonces, para empezar, trabajar con niños y niñas puede ser una tarea muy complicada para ciertas personas. Tal vez vas a ver casos que te van a romper el corazón. Ujú. Pero la mayoría de veces trabajar con niños y niñas te llena de energía. La Ujú. verdad, te contagian su felicidad, son muy
muy detallistas los niños, y Ujú. más los pequeñitos, de que, ay, maestra, mire mi dibujo, maestra, ya hice esto, mire, maestra, lo que le traje, Ujú. nos cuentan sus historias. Entonces, trabajar con niños y niñas, más allá de, pues, que es un área muy, muy bonita, es un área muy importante de mucha responsabilidad. Entonces, poder aportar socialmente a la vida de un pequeñito, de una pequeñita, en un salón, por ejemplo, en general tienes de 20 a 30 alumnos y alumnas. Con que influyas en la vida de una persona, tu trabajo ya está hecho. Con que hagas que una persona le cuente a sus papás, ¿no? Un alumno, una alumna, llegue y le diga a sus papás lo que aprendió, Ujú. o identifique situaciones que viven en su casa, ¿no? Es una pequeña cadenita que con una persona en la que logres influir, ¿no? Ujú. Ya tu trabajo ya está hecho. Entonces sí es una motivación y una inspiración a la vez trabajar con niños y niñas. ¿Y te han dicho que quieren ser como tú cuando sean grandes o quieren hacer Ay, eso? sí, claro. No, 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 ¿Qué no. sientes? No, la verdad las veces que me dice, ay, maestra, yo de grande quiero estudiar criminología, Ujú. yo de grande quiero dar clases como usted, Ujú. yo de grande quiero saber lo que usted sabe, te motiva a seguir preparándote, a seguir estudiando, a seguir creciendo profesionalmente para poderles dar, Seguir aportando eso. ajá, Ujú. un mayor apoyo Ujú. a todas las criaturitas. Ujú. Las criaturitas que te hacen Ay, esos es que yo los comentarios. veo, Es muy yo los bonito, veo ¿no? chiquitos, sí, yo los veo, Claro. así sean en ¿Cuáles son las secundaria. edades normalmente con las que tratas? Ay, es que atendemos, intervenimos mucho en lo que es preescolares, Ok, desde preescolar. preescolares, primaria y secundaria, pero es muy diferente, por ejemplo, en primaria, el cómo les das una plática de autocuidados. Puede ser Ujú. hasta con títeres, con una historia, con Ujú. una canción, con un dibujo. Entonces aprendes a ser muy dinámico, Se a utiliza en ser muy pedagogía dinámica. también y Ajá, todo. Ajá. sí, totalmente. Ujú. Totalmente. A trabajar, por ejemplo, con primaria mayor, que ya son cuarto, quinto y sexto de primaria, son niños más grandes, son niños que tal vez les tienes que poner alguna actividad, Ujú. les tienes que ser más vivencial, ¿no? Contar una historia Ujú. pues de lo que ellos están viviendo en ese momento, ¿no? Tratar Sí. de conectar con ellos. Ujú. En secundaria, pues ya es otro caso muy diferente, ¿no? Porque en secundaria ya están atravesando sus procesos hormonales, Ujú. están en desarrollo, algunos están con la mentalidad de, ¿tú qué me vas a venir a enseñar? Si yo ya Sí, lo sé como todo, confrontativa. Ajá. yo ya lo veo todo. Entonces, muchas veces, sí hay casos muy difíciles que tú en ese momento tienes que saber cómo conectar con ellos, ¿no? Ujú. Y a veces el conectar con ellos es tan sencillo como hablarles en sus palabras, ¿no? Ujú. No puedes llegar a una secundaria y hablarles con tecnicismos porque Ujú. pues, te van a aburrir, te van a dormir, no Sí, te van a entender. con tu argot Ajá, criminológico. sí, Ajá. no, claro, entonces tú tienes que saber qué perfiles hay en ese salón en el que te Ujú. tocó, qué perfiles hay tal vez en charlas con padres, ¿no? Ujú. ¿Qué perfiles tienes? Y los tienes que identificar en el momento. Ujú. Muchas veces no conoces la escuela, no conoces un grupo hasta el minuto 1 que ingresas al salón a dar tu tema. Ujú. Entonces los primeros minutos sí son muy, muy esenciales Sí, porque esos son de en el cómo te que presentas y si cómo. te Ajá. ponen atención o Ujú. dicen, ay, qué hueva Ujú. y se duermen, ¿no? Ujú. Entonces sí hay que saber conectar con ellos. Por ejemplo, decía una maestra que vino, ¿no? Que cada aula es diferente, ¿no? O sea, cada aula hay una energía muy pesada, o así, aunque sean de las mismas edades. En este caso, por ejemplo, ¿cuánto es el tiempo que llevan en acompañamiento? Digamos, un niño de segundo de primaria, ¿cuánto es el tiempo que llevan con él? O sea, ¿hasta dónde lo sueltan y ya siguen con otras personas? Digo, Por lo general no son casos específicos, o ujú. sea, es un grupo. Ujú. Si nosotros identificamos tal vez al niño que más está queriendo participar, que Ujú. te interrumpe, o al niño que está hablando, que se está durmiendo ahí en el rincón, o al Ujú. niño que está haciendo otras cosas, no te pone atención y está gritando, haciendo relajo, ¿no?
Esos son como los puntos claves que tú puedes identificar. En una aula de clase. Ajá. Si tiene algún problema y de qué tipo, por ejemplo. Hay salones en el que llegamos y el niño o la niña se quiere hacer notar a como de lugar. Para todo quiere participar y se para y bla, bla, bla. Entonces eso denota que tal vez necesita atención. En su casa tal vez no le dan atención. O puede ser viceversa, ¿no? El niño más retraído, la niña más retraída, la de la esquina que no quiere hablar, ¿no? Que tiene poco interés. Tal vez son casos que en su casa o ahí mismo en la escuela pues le hace falta atención. Entonces son casos que se van prendiendo como foquitos en el que te va saltando. Es un foquito rojo, un foquito naranja, un foquito rojo, un foquito naranja. Se da el seguimiento en el que, por lo regular son clases de 1 hora clase. Una hora clase en la escuela son como 45 minutos aproximadamente, 45 minutos a 1 hora. Entonces, ese es el tiempo de intervención que nosotros tenemos en cada aula. De conectividades, exposición y todo. Exponemos el tema, tenemos obviamente pues nuestro temario que se maneja a nivel estatal. Y basado en eso y en el análisis previo que se hace con el director, la directora, los padres de familia, los profesores, desarrollamos el tema que se eligió para ese día. Preparamos los materiales dependiendo las edades. Y las necesidades que sí, a las necesidades que identificamos, y ya basado en eso es conforme damos nuestra clase. Pues muy bonito trabajo, muchas felicidades. El otro tema, porque yo creo que sí lo volvería aspiracional si me hubiera tocado una profesora o un profesor que hablara de esos temas, ¿no? En otro tema que me gusta mucho, y que me gustaría saber cuál es tu postura, sería, ¿por qué crees que se ha hecho tanto como que hincapié y por qué hemos tenido tanta luz hacia los temas de los asesinos seriales últimamente? O sea, ¿por qué crees que se ha vuelto como algo tan mediático? Ajá. Como la serie de Jeffrey Dahmer, las otras series de análisis que hace como Netflix, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que suceda eso? O sea, ¿por qué la gente le genera tanto interés? Mande. Volvemos a un pequeño corte. Y te estaba preguntando acerca de lo de los asesinos seriales, por qué se ha vuelto algo tan mediático, lo de Jeffrey Dahmer. O sea, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? O sea, ¿por qué en la sociedad y también se volvió la serie número 1 en Netflix de las más vistas? O sea, ¿por qué crees que la gente tenga tanta curiosidad hacia estos personajes que son muy poco típicos, pero que hayan hecho cosas tan atroces? Pues principalmente por el enfoque de morbo que se le da. Okay. Como han dicho, el morbo vende. ¿Ok? Esta serie, bueno, en lo personal, te la quisieron vender como una serie que trataba, que se enfocaba en las situaciones de las víctimas. Yo, en mi opinión, siento que no se le dio tanto el enfoque, la importancia del seguimiento a las víctimas. ¿Por qué? Porque se busca enaltecer estas figuras de asesinos seriales. Entonces yo creo que principalmente es por el morbo que genera, el morbo que hace que la televisión, ¿no? El morbo de las situaciones. Pero sí hay un punto rescatable en esta serie. Bueno, hablo de esta serie porque es la que mencionaste de ejemplo, que sí trata de un trasfondo, ¿no? Muy levemente, pero sí nos habla del trasfondo, ¿no? De lo que vivió él en su niñez, en su desarrollo, que lo llevó a hacer ciertas cosas. Entonces, esa es una de las cosas importantes que tal vez sensibilizan a las personas que tal vez no se desempeñan en el área social o en el área de ciencias forenses, de criminología, que la comunidad comprenda un poco que esa persona fue así porque le pasó tal cosa, vivió tal cosa. Si una persona es abusador es porque probablemente en su niñez fue abusado. Pero yo sí siento que
en situaciones de asesinos seriales, que es la que me mencionas, deberíamos darle más enfoque, más atención a las víctimas, tanto directas como indirectas, tanto a la persona que fue víctima de un feminicidio, de un homicidio, como a las familias, que serían las víctimas indirectas, ¿no? A la familia, ¿no? Si tenía hijos, si tenía hijas, si tenía esposos, si tenía papás, amigos. Entonces creo yo que las víctimas merecen de casos de asesinos seriales, ¿no? De homicidas seriales, merecen más luces, ¿no? Merecen más, ahora sí que más desarrollo en este tipo de series y no tanto el morbo, no tanto el morbo que crean estos casos. Porque también vi, por ejemplo, que algunas de las familias que todavía están y que no fue hace tanto tiempo realmente, estaban en contra, o sea, no fueron realmente como que, no les preguntaron si querían que salieran, simplemente las sacaron y decían, había un caso que hablaba sobre, creo que era prima o hermano o algo así de la víctima, que decía que era como volver a revivir todo, porque aparte las actuaciones fueron casi perfectas acerca de cuando estaban con el juez y todo esto. Y también veo que, a diferencia de lo que realmente sucedió, pues en este caso Jeffrey Dahmer aparece como si fuera así súper... Claro, era un psicópata, pues, pero aparece como si estuviera totalmente insensibilizado y aparece como si fuera una persona que no fuera religiosa y así. Y en la vida real, sí se echa mucho de decir que lo perdone Dios y que va a ser juzgado por Dios y no sé. Y en la serie no, lo ponen... O sea, eso de que hablas de enaltecer, creo que es una de las características que podremos observar, que sí lo intentan hacer así como alguien así, como alguien un poco chingón, ¿sabes? En cuanto a que no siento nada y no hago nada. Pero en la vida real sí intentó... Porque ahí sale como que aceptó todas las culpas, aceptó todo, y en la vida real no sucedió eso, o sea, estuvo mucho tiempo negándolo y después quiso decir que tenía una enfermedad y cuando no pudo ser comprobada, así para estar como que escabulléndose de la ley, ¿no? Hasta que ya por fin pudo ser sentenciada y pues mucha gente, pues aunque sucedió, pues no se sentían en paz, ¿no? Y este es uno de los temas que también me gustaría tocar acerca de cuál es la función, porque mucha gente lo ve todavía como ojo por ojo, ¿no? ¿Cuál es la función de la cárcel? O sea, de la gente que es intervenida por ese tipo de lugares. O sea, porque hablabas al inicio también de la prevención social y además de la reinserción. Pero en México se tiende a ver como que las condenas tienen que ser sumamente altas para que funcione, ¿no? O sea, como que alguien que haya hecho un acto delictivo tiene que estar muchísimo tiempo en la cárcel como si eso fuera a hacer lo correcto, pero ¿cuál es la función real desde tu perspectiva que tiene que tener la cárcel hacia las personas que cometen un acto delictivo? Criminológicamente hablando, y también hablando de nuestro sistema de justicia, el fin de la pena privativa de la libertad, de que te priven de la libertad, es la reinserción social. La labor que tiene que cumplir una persona que está privada de su libertad dentro de una penal, dentro de una cárcel, es que las mismas autoridades te den las herramientas para que una vez que tú cumplas tu condena, tu proceso penal dentro de la cárcel, tú salgas como una persona que se puede reinsertar a la sociedad otra vez fácilmente. Pero sinceramente esto no se cumple por las fallas que tenemos en nuestro sistema, por las condenas, tú decías, ¿no? Que las largas condenas. También las redes sociales nos han hecho, pues ahora sí más notable, este sentimiento de justicia que tenemos, ¿ok? Si una persona fue sentenciada por un homicidio, y no sé, le dan 20 años, dicen, 20 años vale una vida, es muy poquito, ¿no? Porque lo vemos prácticamente como un castigo, ¿no? Que tiene que estar ahí para que se arrepienta, para que sufra de alguna manera, ¿no? Casi ojo por ojo, ¿no? Ajá, el típico ojo por ojo. Pero realmente el fin que tiene estar privada de tu libertad es reinsertar. Dentro de
del sistema, dentro del sistema de justicia penal, hay cinco ejes que se supone en ley manejan los injures, las penales, federales, que tiene que ser, el tiempo que tú estés ahí, tiene que ser basado, tienes que tener derecho a la educación, a la salud, al deporte, al trabajo y a la capacitación para el trabajo. Y el centro, el sistema te tiene que proveer las oportunidades de que tú te puedas desarrollar fácilmente en esos cinco ejes. Todo basado mediante los derechos humanos. Sí. Ok, entonces las personas que están privadas de su libertad tienen derecho a todas esas cosas. ¿Ok? Y muchas veces se entra en controversia porque dice, ok, como una persona que cometió tal error, que cometió tal delito, el gobierno, el Estado, está obligado a darle... A proveerle... a proveerle educación, a proveerle servicios de salud, a proveerle un espacio para su recreación, deporte, hasta trabajo, siendo que personas que no están privadas de su libertad, el gobierno no les provee esas oportunidades. Entonces ahí sí se entra en controversia de que ellos no deben de tener derechos, no se les debe facilitar pues ese tipo de recursos, porque hay personas que afuera sí se lo merecen, que se les proveen, y que el gobierno falla. Entonces, toda esa cuestión, aquí podemos entrar en debate de que hay unas personas, la mayoría de las personas no están de acuerdo en que tal vez se les designe un presupuesto, tanto dinero a cada persona para su comida, ¿no? Del día. Cuando hay personas que tal vez sufren de pobreza extrema, que hay niños y niñas que solamente comen una vez al día, ¿no? Así es. Entonces, sí es una situación de controversia porque se pierde el sentido, la finalidad de una condena de privación de la libertad. Y que pueda ser efectiva, ¿no? Que pueda ser efectiva. Entonces, todo esto es resultado del estado fallido en el que estamos. Entonces, si realmente se les diera a las personas tal vez salud digna, ¿no? Un sistema de salud digno, un sistema de educación digno, ¿no? Espacios para la libre recreación en cualquier etapa de tu vida, para empezar, las personas las cárceles, los penales no estuvieran tan llenos, ¿ok? Entonces, hay algo por el que se le está apostando con este cambio de sistema de justicia, que es la justicia restaurativa, ¿ok? No todas las personas, si cometen un hecho delictivo, van a ir a prisión. ¿Por qué? Porque esto le ocasiona más, tal vez más, entre más personas, pues más presupuesto, menos seguimiento a sus procesos, ¿ok? Si hay una situación de hacinamiento, pues obviamente los recursos no van a alcanzar y no van a tener respeto a sus derechos, etcétera. Entonces, con lo que se busca con la justicia restaurativa, ok, si fue un robo, tal vez un asalto, bla, 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 ok, que las partes lleguen a un acuerdo, que vea cómo esa persona puede arreglar de cierta manera lo que hizo, ok, y así se evita el estar privado de su libertad, ok, consumir más recursos, problemas de hacinamiento, problemas de descontrol, o todas aquellas que dicen que todas aquellas personas que dicen que la cárcel es una escuela de la delincuencia organizada, ¿no? Así es. De que tú puedes entrar, tal vez te acusaron injustamente, el sistema falló para ti, te procesan, ¿ok? Te dan tantos años dentro de la cárcel, siendo tú una persona inocente, y dentro de la cárcel te obligan a trabajar para el crimen organizado, ¿no? Está en juego tu vida, está en juego la vida de tu familia, de tus hijos. Porque es bajo amenaza. Sí, ¿no? Sí, claro. Entonces te obligan a trabajar para el crimen organizado. Y al día de mañana que tú tengas la oportunidad de salir, si no es que tal vez mueres antes. O mueres cuando salgas. Ok. Ya la única opción que tengas para seguir sobreviviendo, o lo único que aprendiste a hacer,
o lo único que tienes para poder tal vez volver a tener dinero para comer ese día, para tu familia, etcétera, es seguir trabajando para el crimen organizado. Entonces, por eso dicen que la cárcel es la escuela, ¿no? La cuna. Ajá, la cuna del crimen organizado. ¿Por qué? Porque también dentro de las cárceles, ¿no? A veces de que el cogobierno, de que la maneja los líderes de cierto grupo, etcétera, etcétera. Entonces, también eso es un factor que influye a que el fin de la pena privativa de la libertad sea la reinserción social. Entonces, son muchas cuestiones que fallan. Engloba, ¿no? Es multifactorial. Sí, ajá. Que hacen que pues la pena privativa de la libertad falle como tal, ¿no? Y se vea más como un castigo, de que tienes que cumplir 80 años dentro de la cárcel y que ahí te tienes que morir para que la gente, la gente pueda sentir que tuvo justicia o que el gobierno le está otorgando justicia cuando pues muchas veces no es así, ¿no? Con que una persona esté 80 o hasta 100 años, hemos visto condenas de hasta 300 años de cárcel, no remedia que ya no tienes a un padre, a un hermano, ¿no? Que los privó de la vida. Entonces, obviamente una vida no se recupera con nada, pero si podemos ayudar a darle sentido a esa persona para que no vuelva a suceder y podemos salvar a más personas de que tengan un destino trágico, se debería de hacer. Sí. Y eso ayudaría mucho más que dejarlos 100 años en cárcel, ¿no? Justamente sí, totalmente. El libro de Saskinio Rivera, que se lo recomiendo mucho a la gente, de Un sicario en cada hijo, te digo, habla de cuando las personas, sobre todo los niños y todo esto, entran a la cárcel y cuando salen viven bajo el mismo contexto que los antecedía, pues antes de entrar a la cárcel, ¿no? Entonces, vuelven a los mismos como que vicios, o sea, vuelven a las mismas personas porque no hay como que algún tipo de tejido social que los logre recuperar y abrazar, ¿no? Salen de la cárcel, primero pues no van a tener trabajo seguramente, ¿no? Que era lo que platicaba con Aide hace tiempo. Y aparte pues hay como que una discriminación hacia esas personas y aunque la pena no haya sido tan grande, o sea, aunque haya sido un robo por hambre, por ejemplo, ¿no? Y digo, la pena no haya sido tan grave, el delito no haya sido tan grave, perdón. Y también sucede que se vuelven a juntar con los mismos círculos. O sea, y ella hablaba, por ejemplo, de las estrategias que usan de, por ejemplo, cambiarlos de ubicación para cuando salgan no vuelvan al mismo lugar, ofrecerles trabajo también, ¿no? Hay un podcast que me gustó mucho de una feminista muy famosa en Monterrey que se llama Jessica Fernández, que hablaba con una mujer trans, que hablaba sobre eso, o sea, que ella tenía una organización en donde juntaba a las mujeres que solamente las mujeres trans normalmente tienen trabajos en prostitución, en trabajos peligrosos y así. Entonces lo que ella hacía era que estando en su organización tuvieran como que un cobijo y todo eso, tuvieran como trabajo y aparte tuvieran como educación. Para que tuvieran alternativas, ¿no? Porque también mucha gente que comete asesinatos, que comete robos o así, muchas veces no hay como que una alternativa real desde el contexto de una persona que lo está percibiendo, ¿no? Como bien decías, o sea, como desde fuera que dices, no, que pague esto porque no puede reparar. Pues sí, o sea, pero yo soy de la idea de que bajo las mismas circunstancias, en ese mismo contexto, yo hubiera hecho lo mismo que esa persona, ¿no? O sea, pero lo vemos como desde una moral superior, de decir, yo no lo hubiera hecho, ¿no? Sí, pero no pasaste por eso, o sea, tú pasaste por una serie de educación, por condiciones materiales favorables, y ellos probablemente de la forma más desprivilegiada, con violencia, que sí hayan sido violentos con ellos, que los hayan violado incluso, ¿no? Entonces hay muchísimos factores por los cuales hacen eso, y todavía está lo de las cárceles, ¿no? Y también hay otro tema que me gustaría hablar contigo, que es acerca de las personas cuando denuncian, sobre todo mujeres, y que hay en nuestro sistema una revictimización, ¿no? O sea, el estar, o bueno, no sé si querrías tú mejor decirnos qué es una revictimización y cuándo son los casos en donde normalmente suceden de las autoridades hacia las víctimas. Hay niveles de revictimización, como ya lo dijiste, la revictimización que sucede en estos casos con las mujeres
que valientemente denuncian alguna violencia sexual, se da por parte del propio sistema de justicia. Entonces ahorita vemos muchos programas, muchas capacitaciones, o que los puestos ya son atendidos por mujeres, porque antes era solamente por hombres cuando tú ibas a denunciar. Los mismos policías, los mismos jueces, los mismos encargados de proporcionarte a ti el apoyo necesario para llevar tu caso, te decían, pues, fue tu culpa, tú aceptaste, pues era tu novio, te juzgan. Entonces, con eso estamos hablando de una revictimización secundaria. La revictimización terciaria la mencionaste hace rato cuando dices que hasta la sociedad, ¿no? En estos casos de, por ejemplo, la serie de Jeffrey Dahmer que mencionabas, ¿no? Que las víctimas los vuelven a hacer vivir su proceso, sí, ¿no? Y todo esto revictimiza. Entonces, la revictimización en casos tal vez de violaciones, ¿no? De feminicidios que realizamos muy fácilmente, se da por las redes sociales, ¿no? Cuando ya todas las personas se creen con el derecho a opinar o sin saber el contexto de las situaciones, llevan a culpabilizar a la víctima de lo que le sucedió, cuando las víctimas son solo eso, o sea, víctimas de las circunstancias de otras personas. Entonces, la revictimización dentro de la violencia de género hasta el día de hoy se sigue dando. Desde que tú eres víctima de cualquier situación hasta que tú vas y denuncias, ¿no? Tu proceso, y todavía tienes que aguantar la revictimización de la sociedad, ¿no? Muchas veces hasta de tu propia familia, que te siguen culpando, se burlan. ¿A qué hora saliste? ¿Cómo saliste? Que culpabilizan totalmente a la víctima. Sí. Entonces, en los casos de violencia de género, es sí o sí que muchas mujeres no se atreven a denunciar, a alzar la voz, pero por esto mismo, por la revictimización y por la estigmatización que sufren las víctimas. Sí. O sea, totalmente. Y también he visto, por ejemplo, en los casos, eso me parece algo muy fuerte, pero en los casos, por ejemplo, de violaciones sobre todo a las niñas y todo esto, que hay una revictimización en cuanto al área médica, de que la revisa una persona y luego la revisa otra persona y dices, no mames, o sea, ya tuvo un abuso infantil y todavía hacen eso, o sea, como que la revisan de diferentes formas, o sea, y es como que todavía aún más traumático, ¿no? Aparte de la revictimización que puede surgir a partir del daño psicológico de que, no, pues tú te dejaste porque es tu tío y tú fuiste la que te acercaste, que normalmente algunas mamás conservadoras echan la culpa a los niños en lugar de a los adultos que están haciendo eso. Y también por parte del Estado, ¿no? De cuando no puede surgir eso, o sea, surgir un buen análisis en donde no tengas que estar exponiendo tanto, en el caso de una niña en concreto, por ejemplo, o de una mujer que haya sufrido algo así, por estar dudando de que si realmente sí tienes algo así, porque supongo que debe ser, no me puedo poner los zapatos porque no me puede pasar esto, pero supongo que debe ser sumamente horrible, ¿no? O sea, que te pase algo así. Sí, o sea, imagínate un caso en el que una niña o una mujer fue abusada sexualmente o violada por un hombre, llega, hace su denuncia pertinente y lo que tú decías, ¿no? De los chequeos médicos, ¿no? Llega y la revisa a un hombre, ¿no? Llega al Ministerio Público a poner su denuncia, etcétera, con las autoridades pertinentes y te está preguntando un hombre, ¿y qué pasó? ¿Y cómo te hizo? ¿Qué? Luego te llevan a otra sala y llega otra persona y a ver, ¿y cómo te hizo? Y otra vez, ¿no? Y te hacen revivir el suceso y el suceso y el suceso. Te revictimizan y te vuelven a revictimizar. Entonces es una parte psicológica muy importante a cuidar, ¿no? De que no se llevan muchas veces, la mayoría desgraciadamente, los procesos adecuados con las personas adecuadas. Porque es muy diferente en situaciones de violencia de género, de violencia hacia las mujeres,
que llegues y quien te esté tomando tu declaración es un hombre de la misma edad, tal vez de tu abusador, ¿no? De tu violentador, o de una complexión física similar a la persona que ejerció violencia contra ti. Entonces son situaciones que muchas veces ni siquiera te pasan por la cabeza, son situaciones a cuidar, y que el sistema debería fijarse, ¿no? Sí. De que sí se cumplan los procedimientos como y que no te deben ven de como ser. una mirada juzgadora, ¿no? O sea, Sí, porque aparte te ven así. Sí, totalmente, porque más allá de ayudarte, te afecta más, ¿no? Que hasta, muchas veces que hasta el propio hecho. Entonces, la revictimización es algo que desgraciadamente se vive sí o sí en casi todos los delitos los que pueda ser, los que pueda ser víctima. En México hay un porcentaje que va, por ejemplo, desde el 2018 hasta el conteo que creo que es como el 2021, que va desde el 83 al 97 o 99% de impunidad en general en los delitos. Y creo que en los delitos contra la mujer es como del 99.8, algo así. O sea, es altísimo el nivel de impunidad. Yo hablaba con un abogado que es el ex subsecretario de Turismo en México, llamado Simón Levy, y le pregunté una vez que cuál era como que su opinión respecto a cómo podemos disminuir el porcentaje de la impunidad en México. Y me dice que era pues un hecho multifactorial, ¿no? O sea, había muchos factores que afectaban a eso. Pero me gustaría hacerte la misma pregunta a ti. O sea, ¿cómo crees que podríamos disminuir? Yo sé que tal vez no va a bajar drásticamente, pero ¿cómo podremos empezar a disminuir el porcentaje de impunidad que existe o que impera en el país, que es tan alto? Y sobre todo acerca de la violencia de género, en este caso. Pues no, mira, fíjate, para empezar no te quisiera dar así como una solución muy utópica y decir, ay, si hacemos esto podemos acabar con la delincuencia en México. Pero algo que podemos hacer y contribuir como ciudadanos, ¿no? Todos los ciudadanos, las ciudadanas, es con la cultura de la denuncia. Porque hay mucha cifra negra que hace que no se le dé la focalización que se le debe a ciertos problemas sociales, a ciertos problemas en la delincuencia, ¿no? Entonces, creo que algo tan sencillo como la cultura de la denuncia, ¿no? Como darle a la ciudadanía, a los niños, a las niñas, a dónde tienen que acudir si les pasa tal hecho, tal circunstancia, es primeramente a la denuncia, ¿no? Denunciar, es porque con esto contribuimos a que suban los porcentajes, ¿ok? De los delitos que realmente está sucediendo, porque muchas veces vemos cifras de que el gobierno nos presenta de que, no sé, tanto porcentaje en este delito, solo tuvimos 10 asaltos a mano armada aquí, o sea, es súper seguro, cuando en realidad solamente tienen esos 10 porque esos 10 sucedieron, pero en realidad pudieron haber pasado hasta 200 casos. Entonces no dice, pues solo 10 casos, no pasa tanto, entonces no es una situación tan importante que debamos atacar. Entonces, con la cultura de la denuncia, fomentamos que suban las cifras y con esas cifras el gobierno esté casi obligado a voltear a ver que hay una situación de riesgo para todos y para todas, y con ello, ahora sí, de qué políticas públicas, de qué medidas de prevención, que el gobierno pueda facilitar, pueda promover para que no suceda eso. Entonces, desde mi punto de vista, siento yo que el primer paso lo podemos aportar todos como ciudadanos, como ciudadanas, que es el denunciar. Es muy importante el denunciar. Sé que es un proceso muy largo, muchas personas pueden perder hasta su día de trabajo, ¿no? Sí. Mucha burocracia, revictimización, malas caras, ¿no? De todo vemos en este proceso de la denuncia y se entiende, pero todo eso pues podría ir mejorando, ¿sí? Sube, si se tiene realmente el conteo de los casos existentes. De los casos que o sea, de la realidad que se tiene de delincuencia en México. Justamente algo así respondió Simón Levy, pero lo dijo como que eliminar la cultura de la no denuncia, ¿no? Como primer factor. Y ya otro de los factores que mencionó fue los que más o menos
mencionaste. Y, por ejemplo, acerca de qué te gustaría después trabajar. Ahorita estás con niños y todo esto, pero ¿hacia qué lado te quieres enfocar posteriormente? A mí me gustaría mucho poderme especializar o enfocarme más en el sector empresarial. Ok. Ajá. En las empresas. De prevención, de perfiles y así. Ajá. Ujú. Prevención de pérdidas, prevención de delincuencia dentro y fuera tal vez de tu empresa, selección de personal, Ujú. el correcto trato. Porque todo eso Entonces, abarca a alguien egresado de criminología, ¿no? En todo se puede trabajar también. sí, entonces a mí me gustaría desempeñarme más de lleno en lo que es la criminología empresarial. Ok. Me gustaría mucho. Ya es otro Rollo ambiente completamente. Ujú. totalmente diferente, pero sí es algo que me gustaría experimentar porque pues ya tuve la fortuna, el privilegio Ujú. de tener ya experiencia incluso antes de salir, de egresar de mi Ujú. carrera. Yo tuve mucho ese privilegio, que se me presentaron oportunidades para poder decidir yo en qué área quería ya como quedarme. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene la criminología, Ujú. que tiene muchas áreas de especialización y son muy diferentes. Ok, si no te gusta Ujú. una, te puedes ir a una totalmente diferente. Una pregunta que me dicen muy, muy seguido es de que tú como criminóloga tienes que ver muertos, ves sangre. Ujú. Y yo les digo, no, o sea, la criminología no es muerte, la Sí. criminología es una ciencia de paz, o sea, Ujú. totalmente diferente a lo grotesco, a la Sí. muerte. Entonces, puedes trabajar desde con niños hasta el área empresarial, Ujú. al sistema penal. Entonces, son muchas áreas en las que te puedes especializar, son muy diferentes. Eso es una de las ventajas que yo le veo al estudio de la criminología. Ujú. Que no solamente es a lo policíaco, ¿no? Lo que decías Ajá, al lo inicio, ¿no? policíaco A y lo que siempre se ve así. ajá, de investigación criminal. O sea, Ujú. investigación siempre va a haber. O sea, si no Sí. te gusta investigar, Ujú. leer, informarte, estadísticas, pues no voltees a ver la Ujú. criminología. Pero obviamente la investigación en diferentes aspectos, en diferentes áreas. Y por último, esa parte también me gusta mucho. En el banco, cuando trabajaba, también había como que esa parte especializada. A veces en recursos humanos lo estaba, pero Ujú. también a veces había una persona como que se encargaba de ver por qué tiene ciertos materiales y sí. Incluso se llegó a correr como que una persona que sí estaba teniendo como que actividades que no eran permitidas en el banco, pero un poco de tiempo después, pero también eso se puede fortalecer, ¿no? Obviamente cuando ya hay como una inclinación hacia, en este caso, una institución bancaria, pues sí tienen mucho el enfoque hacia la prevención de las pérdidas, ¿no? Porque eso surge mucho, ¿no? En muchas empresas y en este caso, pues también siendo un banco, ¿no? Y también a los asaltos y toda esta parte de seguridad. Hace poco hice un TikTok donde criticaba a las personas que dicen que no existe la violencia de género y que también dicen que no existen los feminicidios, ¿no? Como una persona que estoy completamente en desacuerdo con la mayoría de sus posturas políticas, que es Agustín Laje, y hablaba sobre eso, o sea, sobre que no existe el feminicidio porque a la mujer la matan por el hecho de ser mujer y por ende se invalida, ¿no? Y yo ponía la tipificación del feminicidio de acuerdo con el Código Penal, que creo que es el artículo 132, algo así, del Código Penal mexicano, en donde no es eso, o sea, no la mata por ser mujer y ya, o sea, sino que hay una serie de características que debe tener un delito. Me gustaría que nos platicaras cuál es la diferencia entre un feminicidio de otro tipo de homicidios. O sea, por qué la importancia? Porque lo que hablabas de la estadística y de reconocer cierto tipo de actividad delictiva, en este caso asesinatos con razón de género. O sea, pero ¿cuál sería la importancia de seguir contando como feminicidio cierto tipo de asesinatos? Mira, es obvio que en criminología tenemos formación de derecho, Ajá. más no somos abogados, pero la mayoría de mis profesores, de los directores que tuvimos, de los profesores, profesoras que nos daban nuestras materias,
o la mayoría de las personas que actualmente son criminólogos o son criminólogas tienen su licenciatura en Derecho o son doctorantes, son doctores, maestros en Derecho. Entonces, vamos muy de la mano con el derecho, pero hay muchos abogados y abogadas que opinan, bueno, que me ha tocado conocer, escuchar, que opinan que con la tipificación del feminicidio no se previene que siga sucediendo, ¿ok? Que te diga, ok, ya se tipificó como un feminicidio, el privar de la vida a una mujer por cuestiones de género, etc., etc. Entonces ellos creen que debería entrar como un homicidio con un agravante. ¿Ok? Porque esto tal vez tampoco ayudaría a que baje el porcentaje del número de casos, pero no se les da un enfoque diferente. En mi opinión, la tipificación obviamente no va a ayudar a que bajen el número, al contrario, o sea, en cifras, al momento de que tú separas un delito, ¿no? Una situación, un agravante de un delito, tiende a que aumente el porque porcentaje. Está contabilizando. Entonces dices, pues está pasando más. ¿Ok? Está sucediendo más, cuando en realidad sigue sucediendo igual, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero sigue casi conforme la misma línea, pero ahora lo que sucede es que se les da más foco. ¿Por qué? Porque ya es otro delito aparte, tiene otro nombre, se le diferencia, entonces siento yo que para poder atacar un problema, primero hay que saber reconocer que está existiendo un problema. ¿Ok? En cuanto a las leyes, yo estoy de acuerdo en que las leyes se visualice un problema. ¿Por qué? Porque eso nos hace un poquito más poder identificar realmente. Y encaminarnos hacia eso. Y encaminarnos hacia que se den más capacitaciones de género, de violencia, de defensa personal, tal vez se modifique tal vez la defensa personal, ¿no? O sea, darles armas a las personas para que puedan disminuir eso, ¿no? O que ya no las puedan agredir, o también como la toma de conciencia de que sí es un problema de género, o sea, porque hay mucha gente que sigue negando que existe la violencia de género y lo ven como si fuera, incluso lo he visto como que lo tratan como si fuera alguna especie de privilegio, ¿no? De ser mujer, cuando te mueres es esto, ¿no? Como si fuera te asesinan y te dan más importancia que un hombre. Que a un hombre, ¿no? Como si, por ejemplo, yo ponía en el ejemplo, si una persona la asaltan y muere y es una mujer, porque la pregunta era directamente que si por el hecho de ser mujer ya tendría que ser un feminicidio, pues no, la respuesta es no. O sea, no, tiene una serie de características que van desde las mutilaciones, desde el mostrar en la calle los cuerpos, o sea, esa serie de cosas que también suceden con los transfeminicidios, ¿no? Que fue hace poco como tipificado en algunos estados, y también depende de los estados cómo va haciendo. Pero justamente, o sea, no había pensado en esa respuesta, que el aumento se debe a que pues ya está tipificado y obviamente ya sabes en dónde. Y también como que lo que ha restado a mucha gente a los victimarios es que por muchas cosas no se les considera feminicidio y les resta, no recuerdo la palabra que es como en el argot legal o en el argot jurídico. Cuando hay una violación en su... o sea, como que resta un poco a la condena. Tú me habías dicho lo contrario, que era como cuando es un delito y hay un agravante, pero el otro que era, lo que es al revés del agravante, tiene un nombre. No recuerdo, pero bueno, es como que disminuye un poco la... Ajá. Entonces, eso pasa cuando en lugar de ser... Lo vi hace antier, yo creo. En lugar de ser considerado como feminicidio, porque sí entra dentro de ciertas características, cuando hay un juez o cuando hay ciertas personas que no lo ven así, como que disminuye la pena, o disminuye como debería ser tratado, ¿no? Si, digamos, no sé, eran 15 años,
ahora les ponen 4 porque fue, en este caso, no sé, como que un asesinato involuntario, y van disminuyendo eso, ¿no? En lugar de ser un agravante y tener también contabilizado que sí es un problema de género, o sea, que realmente lo hizo por razones que muchos otros hombres lo hacen en un sistema patriarcal, en un sistema hegemónico por hombres y así, pero hay mucha gente que sigue negando esa realidad, ¿no? Sí, la violencia de género existe. Ujú. La violencia hacia las mujeres existe. Ujú. Pero en este tipo de circunstancias, ya hablando ahora sí que de justicia, ¿no? Muchas veces no es tratado como lo que es, Ujú. por lo mismo porque no se tiene esta conciencia de género. Un juez, ¿no? De 70 años, Ujú. que es de la vieja escuela, que tiene tantos años en el poder, o sea, en ese puesto, ok, no ha recibido capacitaciones en cuanto a violencia de género y ni siquiera sabe lo que es violencia de género, que llega con un caso de feminicidio y te Ujú. dice, bueno, era su pareja, o sea, si la mató fue porque tal vez algo hizo Ujú. o fue involuntario, ¿no? Como Sí. este caso que dices. Entonces yo creo que lo principal es que en todas las instancias de justicia, ¿no? Se debería de obligar a que estén personas con conciencia de género, Ujú. ¿no? A que Con se les enfoque de género. capacite, Ujú. ajá, con enfoque de género. Ujú. Entonces creo que esto cambiaría totalmente. En algunos casos, en algunos estados ya se ha dado, ¿no? Y esto puede ser incluso juezas, ¿no? Mujeres, ¿no? Entonces la conciencia de género debe de existir tanto en Ujú. mujeres como en hombres, y más si te desempeñas en Un hábito así. pues dentro de la justicia, ¿no? Ujú. Dentro De atención a de víctimas y eso. de atención a víctimas es muy importante. Ahora ya vemos que ya existe una unidad especializada para la atención Ujú. De las de mujeres y así. violencias, Ujú. contra la mujer. Ujú. Entonces, creo que pues paso por pasito con este tipo de circunstancias vamos avanzando. No es suficiente, Ujú. obviamente Todavía falta mucho trabajo. Ujú. falta muchísimo, pero pues si lo comparamos tal vez con hace algunos años, Ujú. pues ya vamos avanzando. Ujú. Y lo importante es que no nos quedemos estancados y que sigamos avanzando. Pero la violencia de género existe, va a seguir existiendo, desgraciadamente. Sí. Se modifiquen las leyes o no se modifiquen, sea un agravante el homicidio hacia una mujer por cuestiones de género o sea un feminicidio, Ujú. como lo quieran catalogar en las leyes, va a seguir existiendo. Ujú. Y yo creo que tanto el modificar las leyes, aumentar las penas, disminuir las penas, no va a tener el efecto Repercutir directamente. de prevención que se debería. Ujú. Si no hay también una conciencia de la prevención del conciencia de delito. género, talleres de micromachismo, Ujú. ¿no? Entonces son muchas situaciones Ujú. que se deben de atender tanto en un enfoque de sociedad, ¿no? De educación, de en Ujú. casa, de tus padres, de tus mamás, Ujú. tus hermanos, hermanas, en las escuelas, ¿no? En Sí. las empresas, tanto como en el gobierno y en el sistema de justicia. Ujú. Entonces, sí es como una suma también de factores, Ujú. multifactorial Sí, es también. multifactorial. Sí, pero yo soy de las personas, yo soy de las mujeres que opina que la violencia de género existe, pero no se va a solucionar con que se aumenten las Ujú. penas, Ni o tampoco con que se digo, haciéndolo invisible, ajá, invisibilizar, hacia invisibilizar ajá, este tipo de casos, ¿no? Porque sí, mucha gente como que lo esconde y, o sea, para negarlo. Y ya no voy a decir la palabra, pero lo hacen, ¿no? invisibilizar, Invisibilizar, ajá, invisibilizando ese tipo de casos. okay. Yo creo que agregaría también la conciencia, que para mí es muy importante, la conciencia de clase, ¿no? La crítica hacia el sistema político, hacia el sistema económico, que genera la desigualdad tan gigantesca que permanece e impera en América Latina y también en México, ¿no? Me parece que muchos de los casos de delincuencia se tienen a partir claro que de la violencia que generan en casas, de que hay inseguridad en las calles, de que no hay alumbrados públicos, de todo eso, pero para mí, puedes tener una opinión completamente diferente, pero para mí el problema principal está en que no hay conciencia de clase y no hay una crítica fuerte y real o precisa
hacia la gente que está oprimiendo, ¿no? No hay pago de impuestos por parte del 1% de la población o del 0,3% de la población más rica en México. Hay una desigualdad gigantesca, abismal, ¿no? Solamente tiene injusticia la gente que tiene ciertos privilegios económicos, cuando se supone que los derechos humanos deberían ser derechos para los humanos, ¿no? Pero parece que son considerados humanos solamente la gente que es rica, ¿no? Pero bueno, yo solamente también agregaría la conciencia de clase, así como la conciencia de género, pero también la conciencia de clase de saber que... Y también para poder empatizar con las víctimas y los victimarios en algún momento, ¿no? De decir, yo no estoy en sus circunstancias, pero bajo sus circunstancias probablemente habría hecho lo mismo, ¿no? Así como una mujer cuando dice, nada, pero ¿por qué te fuiste? Bueno, bajo esa circunstancia de que una mujer quería divertirse y salió y sale alguien que le hizo daño, pues también tener la conciencia de que en sus circunstancias, en su contexto, pues no hubieras hecho algo diferente, porque lo dices desde afuera, no desde como adentro, ¿no? Y eso acerca como de la gente que tiende a juzgar o tiende a revictimizar a la gente, ¿no? Y eso de la conciencia de clase podemos verlo desde que se estereotipa a una persona, a un delincuente. Por Así ejemplo, es. descríbeme, le puedes preguntar a cualquier niño o niña que te describa a un delincuente, ¿ok? Te Ujú, van a describir tal vez a una persona con tatuajes, ujú, a una persona de escasos ujú. recursos, a una Piel oscura persona, ajá, probablemente, ajá. con cierto perfil físico. Ajá. Incluso esto es una de las bases de la criminología, ¿no? Que Lombroso nos explicaba que si eres feo, eres delincuente, Ujú. ¿no? Que nos explicaba que las personas que tienen tendencias a cometer un delito tenían ciertas características físicas y ciertas características físicas son tal vez estereotipos de una persona que no catalogamos como una persona guapa para dentro de Ujú, nuestros estándares, ¿no? O dentro de nuestros propios estereotipos. ujú, Entonces, es una cultura también que tenemos que estereotipamos a la delincuencia, ujú, ¿ok? Una persona de clase baja, de clase media baja, una persona trabajadora, etcétera, ujú, a que también en el sector, tal vez un empresario, una ujú, persona de traje, ujú, una persona bien aseada, ¿no? Tiene las mismas tendencias tal vez a cometer ujú, el delito que la persona de ujú. estereotipa de diferente manera o Sí. de otra clase social. Ujú. Entonces sí estereotipamos mucho los delitos y quienes los Los cometen. cometen. Ujú, Ajá, entonces también es una situación que trata de romper dentro del estudio de la criminología, ujú, que va más allá de que un perfil criminológico va más allá de algo físico, ¿no? ujú. Tanto para ser víctima como para ser victimario, va más allá de un aspecto físico, Sí. de un aspecto de clase, de un aspecto económico, a un aspecto interno de situaciones Ujú. sociales. Y cómo las están aprovechando, porque Ujú. también hablaba con Simón Levy acerca de, cuando me hizo esa respuesta, de cuando se castiga con penas altísimas a gente, por ejemplo, que roba por hambre, ¿no? O así, pero no castigan a las personas que hacen evasión fiscal durante 8 años o durante 10 años, ¿no? Ahí tiene él un conflicto con un hombre en específico, pero esa persona en específico ha hecho evasión fiscal gigantísima y es que es como si, o sea, roba completamente al Estado y no provee al Estado que finalmente es por medio de los impuestos, Ujú. por donde se genera, y es como robarles a todos, o sea, pero es una persona con traje, es una persona, un empresario hiper importante en México y pues no se le tiende a catalogar, como, de hecho es alguien como que lo ven como algo, una figura aspiracional. Pero bueno, por último me gustaría que nos dijeras un mensaje a la gente que vea esto, que te gustaría expresar, ya que son de diferentes edades. Según yo, el target va como de entre 16 a 24 años, pero también hay como un 20% que pasan esa edad, ¿no? Pero más o menos, ¿qué te gustaría decirles a las personas en general, a la sociedad, por medio de este video? Ah, hay algo que siempre les pregunto, bueno, la mayoría de las veces cuando doy clases con los niños y niñas, que creo muy importante tener en cuenta que la empatía va más allá de
de ponernos tal vez en los zapatos de otros. Uh-huh. Ajá, que tal vez hay situaciones que yo no he vivido, que yo no entiendo, pero el tratar de comprender es muy importante para llevar nuestro trato humano, nuestra sociedad por un mejor camino. Entonces sí les puntualizo mucho la empatía, que hay muchísimas circunstancias, tal vez nosotros podemos vivir algunas, pero hay otras personas que viven otras completamente diferentes, peores o mejores que nosotros. Siempre nos vamos a encontrar con diferente tipo de personas en diferentes situaciones, pero sí puntualizar que nuestro granito de arena para el mejoramiento de nuestra sociedad, de nuestro mismo círculo, es tener la empatía con las circunstancias y las personas con las que tenemos acercamiento en el trabajo, en la escuela, en la calle, en nuestra propia casa, con un completo desconocido. Entonces, no juzgar, siempre tener empatía antes de crear un juicio, antes de actuar de cierta manera. Entonces creo que la empatía es una base muy importante para la sana convivencia. Que sabes que hablaba de eso un poco acerca de la corresponsabilidad, ¿no? Como que la gente tiende a ver como que esa persona está muy lejos de mí y no, o sea, vivimos en sociedad, eres igualmente responsable de muchas cosas, o sea, de que una persona esté privada de la libertad por ciertas cosas, o sea, también ese tipo de juzgar así a lo loco, o sea, claro que por corresponsabilidad también tenemos un poco de culpa o de responsabilidad por lo que está sucediendo. Totalmente. Abre tu burbuja, tienes que abrir un poquito tu burbuja y quitar un poquito el juicio. Sí. Para todo. Y principalmente para ejercer la criminología. Ok. Pues muchas gracias. Queremos darte unos pequeños regalos. Creo que hemos dado un regalo. El primero sería este. Puedes darle la vuelta. Ver? Ajá. ¡No! José Madero un poco encuerado. Una camisa inefable y 2 stickers que puedes pegar de José Madero. Y una inefable. ¿No quieres mostrar a la cámara? Bueno, ¿sí se ve desde aquí? Sí se ve. Bueno, es Son otros 2 de él que puede pegar. Y pues... Ay, de las mejores cosas que me han regalado. A José Madero encuadrado por 3. Y pues listo, pues muchas gracias por haber participado. Muchas gracias por el a ti, muchas espacio gracias. Y mis regalos. Y te hice caso de tu té. Pero yo sí le puse azúcar. Pero pues muchas gracias a la gente que haya visto esto. Gracias, Fer, por haber venido. Un placer que me invitaran. Hablar de un poquito de lo que sé. Un poquito de lo mucho que sabes. Gracias, Sil.